Bendiciones, bendiciones. Ahí te voy a empezar con lo que es una lección. Ahorita al ratito me van a empezar a tirar mucho hate. Algunos hermanitos protestantes, sí van a reclamar mucho este tema. Y aunque no estén de acuerdo de todos modos, porque no es parte de sus doctrinas. Voy a dar lectura a varias cosas. Aquí ya saben que cuando hago lectura normalmente no subo a los hermanitos. Dice, muy buenos días queridísimos hermanos en Cristo y María. A continuación les presentaremos uno de los tantos temas de apologética muy atacado por las comunidades protestantes, lo que es el purgatorio, que de hecho aquí ya lo noté como tema. El purgatorio. ¿Se encontrará el purgatorio en la Biblia? Según el numeral 1030-1031 del Catecismo de la Iglesia Católica, podemos encontrar una interesante definición de lo que es verdaderamente el purgatorio, reconociendo y resaltando, gracias al Concilio Ecuménico Vaticano II y bajo la luz del Espíritu Santo, ha afirmado que sí existe un proceso de purificación de las almas. Sabemos que las sectas protestantes niegan esta realidad, atestiguando la existencia solamente del cielo y el infierno, echando a un lado, en cierta forma, la misericordia de Dios, y no solo eso, también las citas bíblicas que muestran la doctrina de la existencia del purgatorio. Dios y María les bendigan y no olviden que el Señor necesita obreros en sus mies. Entonces vamos a empezar lo que es esta oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar mis actividades. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a dar inicio a esto de el purgatorio. Fíjense, esto que muchas veces, digo, si es muy atacado por parte de los hermanitos protestantes, en general, recuerden de esto, el purgatorio de esta manera lo empiezo. Recuerden que es un lugar de purificación para antes de entrar al cielo, así de fácil. Un lugar de purificación para antes de entrar al cielo. Entonces, que esa parte no la entiendan los hermanitos protestantes es otra cosa diferente. Porque recuerden, nada manchado entrará al cielo. Entonces, el purgatorio nada más es eso. La purificación antes de entrar al cielo. Ahora sí, vamos a dar lectura a esto. Fíjense, el purgatorio es uno de los temas más atacados por parte de las sectas. Vuelvo a repetir como en otros temas anteriores. El hecho de que lo que es la doctrina del purgatorio les juegue en contra las doctrinas protestantes no es problema de nosotros. No es problema de que la doctrina esté en la Biblia y les juegue en contra de estas doctrinas protestantes. No es nuestra culpa. Es culpa de ellos por no aceptar lo que se encuentra en la Biblia. Ahora sí. Para ello el católico, en su afán de prepararse, deberá profundizar este contenido y armarse de buenas herramientas bíblicas para refutar argumentos protestantes. Por otro lado, deberá diferenciar el significado bíblico entre la palabra morir o muerte, pues no se trata nada más de abandonar el cuerpo, pues la Biblia enfoca la palabra muerte mucho más allá de lo que imaginamos, o sea, significa que después de haber abandonado el cuerpo, la primera muerte, se puede experimentar una muerte segunda. Esta es la muerte a la que queremos enfocarnos, de la que tanto Jesús enseñó y advirtió, y la que Dios no quiere para ninguno de sus hijos. Ejemplo, Apocalipsis 21:8 habla de esa segunda muerte. Apocalipsis 21:8. Entonces, y Jesús decía, hay pecados que son de muerte, lo que es. Y Jesús decía, más bien en Juan, en el libro de Juan, no es, porque esto viene de la carta de Juan.
hay pecados que son de muerte y recuerden que hay pecados que no son de muerte. O sea, al final tenemos dos pecados, unos que son de muerte y otros que no son de muerte. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Queriendo decir que hay pecados que aniquilan el alma para siempre. ¿Sí? Porque eso es lo que... Ya sabemos que pecado es pecado. Pero hay pecados como quien dice que llevan para la perdición. Y hay pecados en los que aún tienes salvación. Nada más necesitas como un periodo de purificación. Es como decimos, aquel cristiano que murió en la imperfección, creyendo en Cristo, haciendo todo lo posible en estar dentro del camino de Cristo, algo pasó al final, que se desvió ligeramente, cometió algún tipo de pecado y por desgracia en ese instante falleció. Y entonces no me van a decir que por ese pecado que cometió al final, de repente Dios no tiene misericordia de él y ya, se fue. No. Voy a continuar. El católico debe tener presente que cuando una persona experimenta la primera muerte, abandona el cuerpo, el alma sigue con vida, sigue con actividad. El alma es capaz de oír, hablar, moverse de un lado a otro limitadamente. Eso se demostrará en el tema. De hecho, recuerden del cuerpo. Pero creo que ya. Creo que se pausó poquito. Recuerden que estamos formados por cuerpo, alma y espíritu. Esto del cuerpo, alma y espíritu. Recuerden, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos formados, pero para una mayor distinción, hay una alma del cuerpo y hay un alma del espíritu. ¿A qué me refiero? ¿Dos almas? No. Digamos, en cuestión de que el cuerpo, cuando tiene el alma, hay vida. El cuerpo ya, como dice, sin alma, ya, ahí está. Y hay una vida espiritual. Hay una alma en la vida espiritual. El alma, como dice, esa vida espiritual. Y Jesucristo lo recalca mucho, que de hecho creo que va a estar dentro de la lección, nada más que ahorita se los estoy adelantando. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Entonces hay una vida en el cuerpo y hay una vida espiritual que esa no la pueden matar, así como en el caso del cuerpo, así de fácil. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo al infierno. Entonces, téngalo muy en cuenta esto. Voy a continuar leyendo. Luego el juez, Jesucristo, le llamará para juzgarla según sus obras. Para el hermano separado, cuando una persona muere, se duerme. Ya no escucha, no tiene memoria, pues los protestantes son incapaces de entender frases que dice orar por los muertos. Ellos creen que cuando los católicos piden por los muertos, piensan que se ruega por el cuerpo del sepulcro. Piensan que se está pidiendo por ese cuerpo, no por el alma. Entonces, por tal motivo, enseñan que los muertos no escuchan. Las almas sí. Recomendación. Cuando se comparte o debate bíblicamente con un hermano separado acerca del tema del purgatorio, es bueno iniciar haciéndoles esta primera pregunta. Por ejemplo, hermano, según tu parecer, ¿cuántos estados de la muerte enseña la Biblia? Y esa es muy buena pregunta. ¿Cuántos estados de la muerte enseña la Biblia? Entonces, dicho de otra manera, ¿habla la Biblia solo de cielo e infierno? ¿No habla las escrituras de un tercer estado? Ya, fíjense. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuántos estados de la muerte enseña la Biblia? Dicho de otra manera, ¿habla la Biblia solo de cielo e infierno? ¿No habla las escrituras de un tercer estado? Porque esto es muy interesante porque también está en las escrituras. Entonces, si el protestante quizás está preparado, podría olfatear tu intención.
Pero si no está preparado, te dirá que solo existen dos estados de la muerte, nada más, cielo e infierno, se acabó. Pero no es así. Podríamos atraparlo en la primer mentira de su doctrina. Más adelante sabremos la respuesta y se las voy a dar, porque esto está muy interesante. Con estas ideas preconcebidas iniciamos el tema. En resumidas cuentas, ¿qué es el purgatorio? 15 fantasmas, sí. Ahorita, hermanito fantasma, si gustas, espérate al final si es que me queda chance. Si no, normalmente cuando tengo día de tema no subo ningún hermanito. Y también no hago tanto caso a los comentarios. Porque cuando ando leyendo lo que es el tema. Cuando ya es fuera de tema, sí, lo subo así con mucho gusto. De repente que preguntan cosas, o quieren comentar o compartir. Y si veo que realmente se puede compartir con el hermano, lo dejo. Cuando veo que nada más quieren imponer sus cosas, andan de gritones, andan de groseros, los bajamos. ¿Para qué necesitamos esas personas? Si ni los protestantes los quieren y nosotros, ¿para qué los vamos a andar agarrando acá? Entonces, es un abismo, fíjense, en resumidas cuentas, ¿qué es el purgatorio? Es un abismo o cárcel de fuego purificador, porque de hecho así nos aparece dentro de la Biblia como una cárcel. Una cárcel de fuego purificador es un estado de los muertos donde llegan las almas de los que mueren en gracia y en la amistad con Dios, pero imperfectamente purificados. Aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de la muerte una purificación hasta que puedan alcanzar la santidad necesaria o la completa hermosura de sus almas para entrar en la alegría del cielo. Otra definición: es un estado donde los espíritus de los justos ya muertos llegan a su perfección. De hecho ya, esos versículos ya me resuenan, ya sé por dónde están. A través de sus obras, las cuales serán probadas, manifestadas y purificadas. Si las obras de las almas permanecen, serán recompensadas. Así por el contrario, estas se quemasen, pasarán a sufrir como con fuego purificador, hasta lograr la blancura de sus almas. Entonces todo esto también es muy importante. Entonces comencemos, fíjense. Esto que es una conversación entre un hermanito separado y un católico. Porque siempre empiezan con esta, pero hasta parece que hay personas cauterizadas del pensamiento que no agarran la onda. Y siempre hay que recalcárselos. Me encantó, de hecho creo que dentro de poco voy a subir el video. Una hermanita que dijo, es que el purgatorio es invento del hombre. Y luego le pregunté, bueno, ¿dónde viene la palabra Biblia? Ya que no viene en la misma Biblia. A ver, se congeló. Vi que se congeló un poco. No viene la palabra Biblia en la misma Biblia. Y luego ya nos dice, no, pues es que también es invento del hombre, así. Pero ¿crees en la Biblia? Es que sí creo en la Biblia, pero no viene la palabra Biblia, no es que es invento del hombre, así. Y total, ni ella misma se entendía en lo que decía, y la verdad, o tal vez ella no se sabía explicar. Yo no le entendía, ni otro hermanito le entendimos. Entonces, Evangelio, lo que yo estoy haciendo. Fíjense, protestante, ¿dónde dice la palabra purgatorio? ¿Dónde dice la palabra purgatorio? En la Biblia. Eso es un invento del Vaticano. Eso es mentira. La Biblia solo habla de dos estados de muerte, el cielo e infierno. Nada más. El purgatorio es falso. Así porque siempre la mencionan así. Católico. Hermano, deseo hacerte una pregunta. ¿La Biblia habla solo del cielo e infierno nada más? El protestante, sí. Estoy completamente seguro, pues Lucas 16:19 habla de Lázaro y el rico. Allí muestra solo dos estados de la muerte, el cielo e infierno. El purgatorio es falso. Católico, hermano,
Te demostraré con la Biblia. En el Antiguo Testamento se habla de otro estado de la muerte llamado Seol o Hades. Era un lugar oscuro al que iban los muertos. También se le puede decir Sheol o Hades, es decir, Seol en hebreos, Hades o Hades en griego, pero al fin de cuentas es lo mismo. Y es muy evidente que era un tercer lugar para los muertos, donde había dolor, ardor, fuego. Era una profundidad, un abismo. Allí Dios podía sacar las almas o dejarlas abandonadas. Era un estado donde no existía el discernimiento ni la sabiduría. Podría decirse que era o es una especie de cárcel. Y tenemos que recalcar lo que es la cárcel, porque se las pongo de esta manera, porque así yo lo noté. Cristo siempre hablaba de una cárcel. Los apóstoles hablaban de un fuego purificador. Entonces, Cristo lo manejó como cárcel y los apóstoles como fuego purificador. Y así lo vamos a encontrar. Entonces, y las citas que lo expresan son, según la Reina Valera, fíjense, esto es para que los anoten. Anótenlo de esta manera, porque tiene mucho que ver. Esto del Antiguo Testamento. Isaías 14:15. Isaías 14:15. Lo que es Isaías 14:15. Deuteronomio 32:22. Deuteronomio 32:22. Y ahorita creo que nos los va a dar las lecturas y si no, los leemos más en un ratito. Deuteronomio 32:22. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Job, capítulo 24, versículo 19. Job 24:19. Salmos, capítulo 9, versículo 17. Salmos 9:17. Salmos 33. El mismo Salmos en el 33. Dentro del mismo Salmos 49:15. Lo que es el capítulo 49:15. Seguimos con Salmos 86:13. El mismo Salmos 86:13. Ahora otro libro, Cantar. Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 6. Capítulo 8, versículo 6. Jonás, capítulo 2, versículo 2. Jonás, capítulo 2, versículo 2. Y esto se relaciona con Zacarías 9:11. Fíjense, Zacarías 9:11. Dice, y tú también, por la sangre del pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Citado por San Agustín como prueba del purgatorio, donde estaban los espíritus a los que Cristo liberó, entre otros así. Entonces fíjense, Zacarías 9:11, y tú también, por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Entonces citado por San Agustín como prueba del purgatorio, donde estaban los espíritus a los que Cristo liberó, entre otros. En la Biblia aparece 63 veces. Y tú dices que la Biblia solo muestra 2 estados de la muerte. Hay un tercero. Hay un tercero. Y la Biblia lo muestra 63 veces. En la Biblia aparece 63 veces. Tú dices que solo muestre 2 estados, que cielo y infierno, sí. Y la doctrina del Seol vislumbra que sí, en el Antiguo Testamento existió. Entonces para el Nuevo Testamento existe el purgatorio como un tercer lugar. En el Antiguo Testamento hay 3 lugares. En el Nuevo Testamento también 3 lugares. Nosotros los católicos en este tercer lugar lo llamamos cárcel. Y de hecho así lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Digo, cárcel o lo que es fuego purificador.
Yo lo veo que siempre Jesucristo lo mencionaba como una cárcel. Y una cárcel del cual se podía salir. Y los apóstoles lo mencionaban después de la muerte, un fuego purificador. Entonces, basándonos en algunas citas bíblicas mencionadas anteriormente, trataremos de profundizar un poco más acerca de lo que, acerca de lo que fue el Seol en el Antiguo Testamento a través de la siguiente pregunta. ¿Por qué relacionamos el Seol del Antiguo Testamento con el purgatorio? Leamos atentamente los siguientes pasajes bíblicos y vamos a concluir. Génesis capítulo 42, versículo 38. Génesis capítulo 42, versículo 38, dice, leer, pues narra que en el Seol se sufre, hay dolor, y dice que está abajo. En el purgatorio también se sufre. Génesis capítulo 42, versículo 38. Dice, el purgatorio, ahí es un lugar de sufrimiento. En el Seol se sufre, hay dolor, y dice que está abajo así. Génesis 42, 38. Deuteronomio capítulo 32, versículo 22. No voy a leerles así. Génesis 42, 38. Fíjense cómo dicen. Y dijo, no descenderá mi hijo con ustedes, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Les vuelvo a repetir, y de hecho creo que esto tiene con José, relación con José. Y él dijo, no descenderá mi hijo con ustedes, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Esta es la referencia, sí, una de las referencias. Deuteronomio 32, 22. Describe al Seol como el lugar de ardor, abrasa, devora, quema y fuego, lo que es el purgatorio también. Deuteronomio 32, 22. Vamos a leerlas también, así. A ver si me alcanza suficiente tiempo, yo creo que sí. Deuteronomio 32, 22. Dice, por fuego, porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Dice, porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol. Hay algo en que ahorita me acordé y se me hace que va a venir más adelante, de que Dios es fuego. Dios es fuego. Y recuerden que vamos a pasar por un fuego purificador. Isaías 14:15. Isaías 14:15 describe el Seol como un abismo. El purgatorio también lo es. El Seol como un abismo y el purgatorio también lo es. Jonás capítulo 2, versículo 2. Jonás 2:2 describe el Seol como un lugar de angustia donde las almas piden clamor a Dios. Jonás 2:2. Este sí se los voy a leer. Algunos nada más por cuestión de tiempo, para no tardarme mucho, esos ya los revisen en casa, por favor. Jonás 2:2. Jonás 2:2, que dice, invoqué en mi angustia a Yahvé, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Vuelvo a repetir, y dijo, invoqué en mi angustia a Yahvé, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Estamos hablando que alguien está en el Seol y le está hablando a Dios. Entonces, Primera de Samuel capítulo 2, versículo 6. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 6. Aquí explica claramente que en el Seol Dios es el que hace descender y subir. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 6. De hecho, creo que ya sí me suena lo que es esto también. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 6.
Fíjense cómo lo dice. Yahvé mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Fíjense, él hace descender al Seol y hace subir. Entonces aquí está algo interesante también. Continuamos. Job 24:19. El Seol tiene carácter castigador y el purgatorio también. Job 24:19. El Salmos 9:17. Salmos 9:17, que dice, los que no cumplían la voluntad de Dios y se olvidaban de él, ganaban el Seol. Un ejemplo palpable fueron las personas que en el tiempo de Noé, que cuando se construyó el arca, desobedecieron la voz de Dios. Importante comparar con Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. El Salmos 9:17, relacionado con Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19 y 20, porque dice, aquí en el Salmos 9:17, los que no cumplían la voluntad de Dios y se olvidaban de él, ganaban el Seol. Y capítulo 3, versículo 19 y 20 de Primera de Pedro, el purgatorio también tiene ese mismo carácter para los que aún desobedecen a algunos mandatos de Dios. El Salmos capítulo 30, versículo 3, Dios es el único que ordena sacar las almas del Seol para que no muera y le da vida espiritual. En el purgatorio suceden situaciones similares. Voy a leer estas dos, la de 1 de Pedro capítulo 3, versículos 19 y 20, porque ahí se ve cuando Jesucristo precisamente bajó por las almas encarceladas. 1 de Pedro capítulo 3, versículos 19 y 20. Fíjense, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Fíjense, predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Pues precisamente los del Seol, los del purgatorio. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho fueron salvadas por agua. Y me voy un versículo antes, porque aquí habla algo que les dije desde un principio. Recuerden, somos cuerpo, alma y espíritu. Hay una vida espiritual. Hay una vida limitante en el cuerpo. Si terminada la vida en el cuerpo, es donde se supone que inicia lo que es la vida espiritual. ¿Y por qué digo que se supone que se inicia? Porque hay muchos que hasta parece que quieren evitar la vida espiritual. Pero aquí nos habla clarito, en caso de Jesucristo, lo que fue la muerte de su cuerpo, y estaba vivo en el espíritu. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, ahí en la cruz, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, estaba vivo en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, si entienden, en este caso, el cuerpo ahí estaba. El espíritu estaba en otro lado. Sí, claramente, si no lo ven claro, no los entiendo. No los entiendo. O no sé por qué razón a alguien se le taparía en la mente. Decir, no, Cristo aún duró los 3 días ahí en la tumba. Ni el espíritu ni el cuerpo se movió. El cuerpo no se movió. El espíritu sí. Entonces, continúo. Y vamos... Ah, sí. Bueno, que esto también está relacionada con el Salmos 33. Voy a leer el Salmos 33. Salmos 33. Que seguimos con lo del purgatorio. Yo les dije antes de iniciar el live, así, aquí algunos hermanitos protestantes van a servir que algo les va a arder, les va a calar, se van a enojar, van a empezar hasta a spamear. Y sí, dicho y hecho, ¿eh?
Dicho y hecho. Ahorita gracias, hermanita Susi, ya. Por lo mientras silenció otro hermanito, pero le arde, ¿eh? Le arde y le cala al hermanito. Por qué no se queda escuchando atento? Y ya decir al final, ¿sabes qué, hermanito? En esto y en esto y en esto y en esto no estoy de acuerdo. ¿Por qué no guardar silencio? ¿Sabes qué? A ver, te voy a poner atención. ¿Por qué no guardar silencio? Porque a fuerzas querer interrumpir la enseñanza. Entonces, y muchas de estas cosas, de hecho, están en la Biblia. Que Dios te bendiga y te dé verdadera sabiduría. Exactamente, así es como tienen que llegar. Que Dios te bendiga, de verdadera sabiduría. Pero eso también, recuerden que es recíproco. El Espíritu Santo, así como hicimos oración al Espíritu Santo aquí en un principio, te ilumine también, hermanita, escuchando con atención y darse cuenta que no sirve de nada el andar, hable y hable y hable y hable y hable y hable así, si realmente no se quiere llegar a una verdad. A una persona necia, aunque tú le llegues con la verdad, hasta te lo haces más enemigo. ¿Por qué? Porque simplemente la verdad no es válida para él. Así. Observar las siguientes palabras claves observadas en los pasajes anteriores. Estas son las palabras claves que tienen mucho que ver con el purgatorio y quiero que pongan atención. Descender, dolor, devora, abraza o quema, abismo, abajo, angustia, clamor, sacar, subir, entre otros. Saquen ustedes sus propias conclusiones, que de hecho tienen mucho que ver con lo que es el purgatorio. Descender, dolor, devorar, abrazar o quemar, abajo, abismo, angustia, clamor, sacar, subir, entre otros. Y la Iglesia Católica prefiere utilizar el término estado de los muertos como sinónimo de la palabra lugar. Un estado de los muertos, un estado de las almas, así. Como sinónimo de la palabra lugar, el cielo y el infierno y el purgatorio son estados de los muertos. No existe problema cuando los apologistas hagan referencia a los mismos como lugar, un estado o un lugar. Entonces, después del pecado de Adán, las puertas del cielo fueron cerradas y nadie fue permitido entrar, y lo dice Juan capítulo 3, versículo 13. Fíjense, Juan capítulo 3, versículo 13, hasta que Jesucristo redimió la raza humana y abrió las puertas una vez más. ¿Dónde estuvieron los espíritus de Moisés y Elías, quienes aparecieron y hablaron con Jesús en la transfiguración? Porque fíjense, esto también es muy interesante. Y dice, oye, entonces, había uno en el cielo, pero no estaba abierto. Existía el infierno. Estaba el Seol, o el purgatorio, o un lugar de los muertos, un estado de los muertos. ¿Qué está sucediendo aquí? Y esta pregunta interesante, porque tal vez muchos de ustedes ya se la habían hecho antes. Dice, ¿dónde estuvieron los espíritus de Moisés y Elías, quienes aparecieron y hablaron con Jesús en la transfiguración? Mateo capítulo 17, versículo 3. Mateo 17, versículo 3. No podían haber estado en el cielo puesto que estaba cerrado, y ellos habrían estado perdidos si hubiera estado en el infierno. Tenían que haber estado en un tercer lugar. Si hubo un tercer lugar llamado Seol, entonces, ¿por qué no hay otro ahora? Protestante, sí. Cárcel. Este es el diálogo protestante, cárcel. ¿Qué disparates dices? ¿Puedes mostrármelo con la Biblia? Hermano, cuando una persona muere, hasta ahí llegó. Muerto el perro, se acabó la sarna. O sea, el muertito, ahí está en la tumba. Eso me acuerda que siempre dicen, María, ahí está en la tumba. Y también está esperando al Salvador, ahí está su cuerpo en la tumba. Lo más curioso es que no existe tumba de María. Pero bueno, tenemos la tumba de los apóstoles, pero no existe la tumba de María. Usted, bueno, está la tumba vacía también. Entonces, ellos son incapaces de reconocer, sigo leyendo,
Ustedes, los católicos, ruegan por los muertos y no conforme a eso, piden a los muertos que les concedan milagros. Ellos no oyen, no saben, están dormidos. Su memoria queda borrada. Ellos son incapaces de reconocer quién ruega por ellos. Lo dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, el cual expresa, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. De hecho, ahí yo les hago una respuesta rápida. Aquí no aparece luego esa respuesta de Eclesiastés 9:5, pero yo se las adelanto. Eclesiastés 12:7. Porque yo les vuelvo a repetir. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo ahí se queda en el panteoncito. Ahí está el cuerpo. Pero el espíritu vuelve a Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Del mismo libro de Eclesiastés, porque hace esa distinción. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Varios de ustedes ya lo han escuchado. Lo utilizamos en tiempos de cenizas. Y el polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, ¿dónde se quedó el cuerpo? Ahí está el polvito. Ahí está el cuerpo. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces continúo. Ahora sí, respuesta católica, sí. Católico, ok. Te lo demostraré con Biblia, pero lo que acaba de decir es una mala interpretación de la cita del Eclesiastés 9:5. De hecho, ellos piensan que ahí está cuerpo, alma, espíritu, que todo ahí está en el panteón. Y eso es una gran mentira. Nada más está el cuerpo. Entonces, leemos, ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 19 y 20. De hecho, desde el 18 es donde yo se los recomiendo. De hecho, se los voy a leer desde el 18. Ahorita le leo el 18. Observar que la cita habla de los espíritus encarcelados, lo que indica que estos muertos estaban esperando que Jesús naciera, pues aún el Mesías o el Redentor no había nacido. Ellos murieron en el diluvio en la época de Noé. Este lugar, sin lugar a dudas, era el Seol. Y la cita dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras esperaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hermano, allí habla de cárcel para unos muertos. Indudablemente, esto era el Seol. Si no era el Seol, entonces póngale usted el nombre. Observe que los muertos estaban esperando al Mesías y el Salvador. Y allí dice que Jesús les predicó la buena nueva, el Evangelio, para que ellos pudieran comprender qué estaba pasando y por qué Jesús fue a sacarlos de ese lugar. ¿Estaban en el infierno? Claro que no. ¿Estaban en el cielo? Tampoco. Voy a recalcar algo aquí. Antes de continuar esta partecita. Retomando Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Y con el versículo anterior que les digo que no les he leído de 1 Pedro capítulo 3, el 18. No el 19 y el 20, el 18. Eclesiastés 9:5, el cual expresa, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen paga, porque su memoria está puesta en el olvido. Una pregunta, y de hecho ahorita me acabé de hacer esa pregunta, que no sé cómo la resuelven ahí los hermanos protestantes, o tal vez ahí nunca se los han preguntado. Los 3 días, Jesucristo ahí estuvo en el panteoncito, bueno, en el lugar del sepulcro, ahí estuvo su cuerpo, alma y espíritu los 3 días. Ahí se quedó retenido en el cuerpo, lo que es su cuerpo, alma y espíritu. Ahí se quedó retenido los 3 días y sin saber nada de nada, nada de ningún lugar. Ahí estaba el cuerpecito, ahí duró los 3 días. El cuerpo sí, pero y el alma y espíritu sí. Lo que es el espíritu o el alma espiritual. Ahí estuvo los 3 días también, junto con el cuerpo. La respuesta es muy sencilla. Así como con nosotros, así igualito Cristo. Primera de Pedro, vuelvo a repetir, Primera de Pedro, capítulo 3, pero el versículo 18.
que dice, para llevarnos a Dios siendo la verdad, muerto en la carne, ahí estaba en el panteón, ahí estaba en el sepulcro, ahí estaba lo que es el cuerpo, pero vivificado en el espíritu, estaba vivo en el espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El espíritu, o lo que es el alma espiritual, estaba en otro lado y sabía lo que hacía. El cuerpo nada sabe, no tiene memoria, ¿sí? No sabe lo que sucede en la parte de arriba, no sabe lo que sucede afuera. El espíritu, sí, y un claro ejemplo, Jesucristo. Porque así como lo que sucede con Jesucristo, así también es el mismo reflejo con nosotros. Sigo leyendo. La cita dice, el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados en tiempos de Noé. Y le pongan el nombre que quieran así. Y estaban esperando al Mesías. Hermano, cuando usted dice que los muertos no oyen, nada sostienen así y que tienen la memoria borrada. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 19 y 20, acaba de desplomar al suelo su mentira. Desploma al suelo su mentira. Pues explica claramente que los muertos oyeron la predicación de Jesús. ¿Dónde estaban los cuerpos? Estaban por otro lado. ¿Y el espíritu? ¿Dónde estaba? Cristo estaba con los espíritus encarcelados. No es que le hayan reunido todos los muertitos ahí en el mismo sepulcro a Jesucristo. Y si hablamos de los espíritus encarcelados, nos referimos a todos, de la muerte de Cristo para atrás. A todos esos espíritus. Veamos. ¿Dónde me quedé? Ah, sí. Porque estos muertos oyeron la predicación de Jesús. Obviamente hablaban, oían y se movían. Ver también ejemplo, Lucas 16, 19, donde dice que nada más hay un cielo y hay un infierno. Ok, si hay un cielo, si hay un infierno y hay un tercer lugar que nunca les han predicado. Ya vimos que hay 63 versículos que hablan acerca de un tercer estado. Habla de Lázaro y el rico, Lucas 16, 19. Jesús lo narra en forma de parábola. Allí se puede apreciar que el mismo Señor dice que los muertos hablan, tienen intención de interceder por los vivos. Versículo 27 y 28, que dice, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos, para que les testifique y que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Está alguien hablándole a Dios? ¿Alguien hablándole desde el Seol? Que de hecho esto viene en relación a los versículos que vimos un poco atrás. Viene en relación. Fíjense esta parte. Te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos para que les testifique y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Esto me acaba de hacer recordar precisamente uno de los versículos que acabamos de utilizar. Lo que es el de, es primera de Samuel. Déjenme ver, Jonás 2.2. Jonás 2.2. O sea, Jonás 2.2. Déjame ver si es... A ver, porque creo que sí, Jonás 2.2 no lo habíamos leído. Invoqué en mi angustia a Yahvé y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y me oíste. Se escuchan las oraciones. Sí se escuchan las oraciones. Que les hagan caso y es una cosa diferente, sí. Pero desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Están en el seno del Seol, ¿sí? ¿Obtienen respuestas? Sí, se obtienen respuestas. En este caso, a lo que es Lázaro, más bien el rico. Vamos a donde me quedé, me tengo que subir poquito. Aquí está. En este caso, de Lázaro y el rico, dice el rico, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos para que le testifique y que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Esas oraciones, ¿sí se oyen? ¿Sí se escuchan? Las están escuchando, sí se están oyendo. Es que está hablando en parábolas y no sé qué tanta cosa.
Sí, pero siempre las utiliza por una razón. No es nada más pura fantasía en todos los sentidos. Y es algo que les crea todo el sentido, ahora sí como dice, lo entienden muy bien, lo entendían muy bien los judíos. ¿Por qué razón alguien que ya no estaba en este mundo clamaba a Dios? Alguien que ya no estaba en este mundo, que ya el cuerpo había sido dejado. Porque ese espíritu clamaba a Dios. Y ya encontramos esto lo que decía. Para entender un poco más esta cita, debemos tener presente cuando Adán y Eva pecaron, el cielo fue cerrado. Toda persona justa que moría quedaba encarcelada en el Seol. Debían esperar a que el Mesías, el Redentor, viniera, pues es Cristo quien volvió a abrir el cielo. El credo lo dice, descendió a los infiernos, pero no piensen que los infiernos es la palabra de lo que es lo que es el infierno de Satanás, no, de aquella cárcel de la cual nadie va a salir, no, es una cárcel de la que sí se sale. Recuerden que hay dos cárceles, así, bueno, de hecho son tres, pero vamos a decirle en este caso, una cárcel de la cual nadie sale. Había otra cárcel, así que yo lo de hecho lo pongo en uno de mis videos, lo pongo como tres cárceles, pero ahorita que cuadro un poquito más, entonces esta cárcel también la podemos, sí, se queda como el lugar de los muertos. Esta otra cárcel ya no queda tan válida en cierta manera. ¿De qué manera? De que ya no es una cárcel en espera. Ahora ya hay una cárcel de purificación de los que realmente van a entrar a purificarse y otra en la que realmente ni van a parar esa cárcel, van a ir directamente a condenación. O sea, ellos ni siquiera van a pagar un precio por lo que les haga falta. Y ahorita lo vamos a leer, de hecho, para no revolverlos tanto, porque tengo un video de esos. Tengo un video de esos, de donde hablo de las tres cárceles. Vamos a ver, un tan, tan, tan. Sigo. Toda persona justa que moría quedaba encarcelada en el Seol. Debían esperar a que el Mesías, el Redentor, viniera. Pues el Cristo, quien volvió a abrir el cielo, el credo lo dice, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos. Cristo al morir fue por esos espíritus encarcelados, les predicó, luego resucitó al tercer día. Y hay que recordar, sí, de estos espíritus encarcelados, así, que estaban en el Seol, estaban en el lugar de los muertos, esperaban a Cristo para juicio. Recuerden que los esperaba para juicio. No todos fue que, ole, derechito para el cielo, no. Ahora sí, dentro de las escrituras, no es así. Puede leer también Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6. Según ustedes los hermanos separados, si los muertos estuvieran dormidos, sin memoria, y nada sienten, entonces, ¿por qué Pedro dice que se les puede llevar el Evangelio para que vivan en espíritu, según Dios en la vida eterna? Además, esta cita expresa algo como, dicen ustedes los protestantes. Dice, los muertos están condenados en carne. Sin embargo, Pedro dice que están vivos, pueden oír, hablar, moverse y aún salvarse para la vida eterna. Y la Biblia de hecho dice de esta manera. Hermanito Metanoia, no te había dicho, digo, no te había visto. Fíjense, el versículo dice de la siguiente manera, los muertos están condenados. Ah, no sé dónde está. Ya me perdí. O sea, dicen que los muertos están condenados y el espíritu según Dios en la vida eterna. La cita dice así, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Vuelvo a repetir, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y vuelvo a repetir, la de 1 Pedro 4:6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, no que nada oyen, no que no tienen memoria, no que ya, estamos hablando nada más del cuerpo. Si así lo van comprendiendo un poco mejor. Una cosa es que el cuerpecito que ahí está, y otra la vida espiritual.
sea, lo que es el espíritu, la vida en el espíritu es diferente. El cuerpo ahí quedó. Entonces ya como que fácilmente se entiende todo esto, ¿sí? Y cuando se lee ya Eclesiastés capítulo 12 versículo 7, que de hecho se los adelanté, esta es otra cita que desploma su mentira porque aclara que cuando una persona muere, no dice que pierde su memoria, no sabe, que no siente, sino que dice que su cuerpo va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, el espíritu sigue con vida y no como ustedes enseñan y dicen que muerto el perro, se acabó la sana, que ahí está el cuerpo, el espíritu, ahí está todo. Y les vuelvo a repetir, el ejemplo claro es Cristo. Cristo no duró 3 días, ahí cuerpo, alma y espíritu, ahí. En el sepulcro no estaba toda la plenitud de Cristo, no estaba ahí. Cuerpo, alma y espíritu no estaban ahí, nada más el puro cuerpo. El espíritu donde estaba predicando a los muertos. El espíritu estaba en otro lado. ¿Dónde estaban en este caso? Del mismo libro de Eclesiastés, que de ellos dice del 9:5, es que ahí el cuerpo nada se acuerda, nada sabe. Sí, ahí está el cuerpo. Y el espíritu, que en el mismo libro de Eclesiastés da la respuesta, ya lo leímos, 12:7. Lo que es el polvo a la tierra, o el cuerpo ahí está. Y el espíritu va a Dios que lo dio. Entonces, nota para el católico. Y estos son numerales del catecismo, vamos a revisar. La Iglesia Católica enseña al respecto en el catecismo numeral 632, 633, 634 y 635. O sea, del 632 al 35, define el Sheol como morada de los muertos. Los espíritus malos o justos estaban allí detenidos, estaban privados de la visión de Dios. El Seol o el Hades también se les consideraba como infierno. O sea, recuerden, la palabra infierno de hecho viene más al momento de traducir al latín. Porque si nos vamos a lo que es el griego o el hebreo, sí lo encontramos como el Seol o el Hades. Pero al traducirlo al latín o al español ya encontramos la palabra infierno. Entonces, esto también para que lo tomen en cuenta en su catecismo de la iglesia del 632 al 635 viene esta definición así. Evidentemente no aquel infierno donde mora Satanás. No estamos hablando de aquel infierno. Entonces, les vuelvo a repetir, hermanitos. Una disculpa si algunos hermanitos protestantes quieren subir. Lo que pasa es que cuando ando en lectura, normalmente en las mañanas, lunes, martes y miércoles, inclusive jueves, cuando ando en lectura, para poder terminar bien el tema y a tiempo, no permito subir otros hermanitos, porque yo ya sé que no me llevo 2, 3 minutos con los hermanitos. Me llevo 15 minutos o hasta media hora, a veces un poquito más, con cada hermanito. Entonces, para terminar bien el tema, como dice, no dejo subir normalmente ni católicos ni protestantes. A veces sí dejo subir uno que otro católico que sé que me va a dar un aporte adicional. Que digo, este hermanito lo conozco y muy posiblemente me va a comentar algo extra. Entonces, pero en general no subo a los hermanitos. Cuando uno muere, el espíritu se va a Dios y el alma al descanso, condenación. Y el carne, ¿cómo es? Vuelvo a repetir. Y de hecho, cuerpo, alma y espíritu. El alma significa vida. El alma es vida. Hay alma en el cuerpo y alma en el espíritu. Termina la vida en el cuerpo, o sea, el cuerpo queda sin alma, y empieza el alma en el espíritu. Como que dice, esa alma espiritual. Por eso dice, estamos conformados cuerpo, alma y espíritu. Hay vida, tanto en el sentido del cuerpo, tanto en el sentido de espíritu. Y les vuelvo a repetir, nada más para que el hermanito recalcarle esta parte de lo que es el cuerpo, el alma y espíritu. Bueno, el alma y el espíritu. Vamos a clasificar nada más, alma y espíritu. Mateo 10:28, dicho por el mismo Cristo. No teman los que mata el cuerpo. El cuerpo ahí está en el panteoncito. Mas el alma no pueden matar. La vida espiritual, el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo al infierno. Y de hecho en la traducción de esta palabra aquí infierno, ahora sí en esta partecita, sí habla de un lugar de condenación eterna. Esta de Mateo 10:28 no es de un lugar temporal.
sí habla de un lugar de condenación eterna. El de Mateo 10:28. Entonces, atentos con esa, porque de hecho esa ya la había revisado en el griego y vi que no es la misma ni del Seol ni del Hades. No, ahora sí habla literal de un lugar de condenación eterna. Es Mateo 10:28. Entonces, continúo. Dicho, ¿cuánto me queda del tema? Vamos a ver. Bueno, sigo leyendo, ahorita me fijo cuánto me queda. Creo que no me queda mucho. Entonces, obviamente, no es el infierno de Satanás así. En adelante se dice que Cristo tiene las llaves del Hades o Seol. Así que lo enseña la Iglesia Católica por dogma. Ahora Cristo tiene las llaves del Hades o el Seol. Aquí es donde les digo que termina lo que es esa cárcel anterior. En la cárcel anterior del Antiguo Testamento estaban encerrados todos, estaban encarcelados todos, justos o injustos, en espera de la llegada de Cristo. Todos estaban en la misma cárcel. Cuando llega Dios a predicarle a los espíritus encarcelados, ahora es el dueño de esas llaves. Ya no hay espera. Ya no hay espera por el Mesías. Ya no hay espera por Cristo. Ya llegó. Por eso le digo que esa cárcel anterior donde estaban ahora sí los dos puestos en un mismo saco, ya, para mí, ya quedó atrás. Es donde les empiezo a decir ahora sí, en cuanto a lo que es el estado de purificación antes de entrar al cielo, ahí yo empieza como una cárcel diferente. Es donde ahí yo se los pongo de esta manera. Este, porque en la primera unos fueron para, como dice, para subir y otros fueron para bajar. En la primera. De hecho, así lo declara desde Daniel capítulo 2 versículo 2, que es profecía. Esta es profecía de en cuanto a la llegada de Cristo, de su muerte y resurrección. Daniel capítulo 12 versículo 2. Daniel 12 2. Y de hecho hay más versículos, pero les voy a leer esta. Daniel 12 2. Que dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, y esto se cumple precisamente en la muerte y resurrección de Cristo. Mateo capítulo 27, versículos 50 y 52. Normalmente me brinco el 51, lo pueden leer sin problema, pero para que sea más entendible la idea. Mateo 27, 50 y, 20, y 50 y 52. Fíjense cómo aquí se cumple 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Cuando se falleció, ahí quedó el cuerpo. Entregó el espíritu. O sea, la vida espiritual. Entregó el espíritu. Y versículo 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, fíjense, ¿qué está sucediendo? Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hubo ya como que dice, estos que estaban encarcelados, todos estos que esperaban la venida de Dios, todos que esperaban la venida del Mesías. Y estos espíritus encarcelados incluye a los que jamás conocieron a Cristo. Incluye a los que jamás conocieron al Cristo, ni al judaísmo. Estamos hablando inclusive de los de antes del año 1492, el descubrimiento de América, porque ahí no existía cristianismo. Dicen, es que, ¿qué pasó con todos ellos? También hay un juicio para ellos. Y Cristo es su redentor. Y de hecho lo habla Romanos capítulo 2, versículo 10. De versículo 11. Se los leo rápido y continúo, para no entretenerme. Romanos 2, vamos a ver, Romanos. Para que vean que ahí estaban todos, Romanos capítulo 2, versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, estos eran los que jamás conocieron el judaísmo, jamás conocieron de Cristo. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, estos eran los judíos. Y en este caso ya vamos a agregarnos también nosotros que conocemos de Cristo, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles
que no tienen ley. Estos eran todos los que no conocieron, o los que no eran judíos, los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, porque recuerden, tenemos lo que es fuimos creados por Dios. En nuestro corazón tenemos aún lo que es de ese amor de Dios. Y sabemos distinguir un ejemplo rápido, ejemplo en caso de los niños chiquitos. Siempre les pongo este ejemplo de niños chiquitos. Un niño chiquito, ¿sí? Es travieso, es alegre. Cuando hace algo hasta con orgullo se te acerca y te dice, mira lo que hice, un dibujito, lo que sea. Se acerca con mucha alegría hacia ti. Pero cuando hizo una travesura que siente en su corazón que algo hizo mal, se esconde. Así como Adán y Eva, que de repente se escondieron de Dios, así los niños pequeños hasta se esconden. Y tú como adulto, de repente detectas, se me hace que ella hizo una travesura. Y sí, precisamente cuando te le acercas, dice, pues sabes que es que rompí tal cosa o pasó esto, sí, o sea, hay algo que sintió en su corazón que hizo mal. Entonces, así igualito, los que no conocieron ni de judaísmo ni de Cristo, tenían lo que es esa ley en su corazón y por esa ley van a ser juzgados porque no hay acepción de personas para Dios. Y dice otra vez, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos o de su cultura, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos abarcados todos, inclusive los que no conocieron de Cristo. Ellos también están abarcados. Sigo, dice, por eso, cuando resucitamos, el credo nos llama la atención el fragmento que dice, Jesús descendió a los infiernos. Y yo imagino a muchos de ustedes también les resuena mucho cuando decimos que Jesucristo descendió a los infiernos. Pero ya sabemos que no es el infierno de Satanás, sino es el lugar de los muertos. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Eso significa que Jesús muerto había descendido a ese abismo. Ojo, como ya hemos dicho, no se refiere a descendió al infierno donde estaba Satanás, sino a un estado donde estaban aquellos espíritus que murieron ahogados, y allí Jesús les predicó y llevó consigo a los justos al cielo, donde otra vez volvemos a encontrar 1 de Pedro, capítulo 3, versículo, yo les digo desde el 18, 19 y 20. Tener presente que ese lugar no era el purgatorio. Entonces sí, es como les hice el video. No era el purgatorio, sino el Sheol, el cual con la aparición de Cristo y la redención salvífica dejó de existir. Entonces sí, en el video que les había hecho sí lo hice de manera correcta. Ese lugar era el cárcel en el cual estaban todos así, los justos y los injustos, ahí estaban todos. Entonces, la nueva cárcel de la cual nos habla Cristo, hay una nueva cárcel, un lugar de purificación en el cual se paga para entrar limpios al cielo. Ese sí es otro asunto. Y como les vuelvo a repetir en Daniel 2:2, unos para el cielo y otros para abajo. Entonces, el cual con la aparición de Cristo y la redención salvífica dejó de existir. Sin embargo, el catecismo de la Iglesia Católica dice que Jesús aún tiene las llaves del Seol y predica de otro lugar llamado purgatorio. Y leer el numeral el 635 del catecismo de la Iglesia Católica, el número 635. Lo que sí enseñamos es que el purgatorio existe junto al cielo y el infierno. Leer el numeral 1030. Numeral 1030. Por lo tanto, los hermanos separados se equivocan al mencionar solo dos estados de los muertos. De hecho, vamos a ver, aquí tengo el catecismo. Nada más voy a leer el 1030. Numeral 1030. Es que esa no es Biblia. También ellos utilizan cosas que no son de la Biblia. Dicen palabras que no son de la Biblia. Y la quieren adjudicar como si no fuera de la Biblia. Así que no se hagan. 1030. Aquí está. Los que mueren en la gracia
y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. No quiere decir que sea una segunda oportunidad, para nada. Tú desde aquí ya estás consciente de lo que estás haciendo, si estás trabajando para ganarte el cielo o simplemente para perderlo. Tú ya sabes muy bien lo que estás haciendo desde la tierra. Si para ganarte el cielo o perderlo. Ya estás claro, sí. Entonces, el purgatorio para nada es una segunda oportunidad, para nada. Es un estado de purificación. Cuando alguien falleció de manera imperfecta, necesita purificarse porque nada manchado entra en el cielo. Después el mancho sentido. Cuando estoy sí, después platicamos si quieres. Así. Nada más que ahorita no puedo. Hasta que termine lo que es el tema. Y de hecho, en estos días, lo que es lunes, martes y miércoles y muy posiblemente jueves, en las mañanas, no puedo debatir por falta de tiempo. Los otros días que me veas conectado en las tardes, y veas que no ando en lectura de un tema en específico, digamos así, nada más cerrado lo que es ese tema, sí dejo subir a los hermanitos. Yo sí no intento problema. Nada más que yo no soy de 10 minutos y 10 minutos. A mí se me hace una tontería eso. Porque hay veces que yo les duro 20 minutos en puros versículos bíblicos. Y el hermano protestante quiere durarme 10 minutos con un versículo y una sola palabra en griego. Sí. Yo le doy 50 versículos y me quiere dar 10 minutos o hasta más tiempo con un versículo y una sola palabra en griego. Por eso me dan mucha flojera esos debates de 10 y 10, así. Yo no soy tanto de esos debates. Tengo que prepararme en ese sentido. Yo admiro mucho ejemplo al hermano Luis Ángel, al hermano Antonio Apologeta, otros apologetas que también son muy admirados aquí en las redes. Pero yo no sé trabajarlo así. No sé trabajarlo así. Me desespera que duren 10 minutos y no hayan dicho nada. Y ante lo rebatí, te lo dije, duraste 10 minutos con un solo versículo y una sola palabra en griego. Yo te di 30, 40, 50 versículos. Y tú con un solo versículo quieres manejar toda una doctrina, no. De hecho, ahí les va. Cuando alguien quiere hablar conmigo, les hablo más de tú cómo me explicas tu doctrina. No me hables de mi doctrina. Háblame de lo tuyo. Y ahí muchos truenan. Quieren hablar del catolicismo, pero no pueden hablar de su propia doctrina. Truenan. No, ni siquiera te puedo decir, de la Eucaristía también, si quieres, de cualquier tema. ¿Sí? Después, si quieres, mira, ahorita los últimos videos que tengo en la primogenitura y lo que es el unigénito. Que muchos hermanitos protestantes, inclusive católicos, no entienden esa palabra. Y de hecho, ya he subido teólogos, truenan con la primogenitura y lo del unigénito y primogénito. Porque piensan que por primogénito María tuvo más hijos y ese tipo de cosas. Entonces, truenan con ese tema. La Eucaristía también truenan con ese tema. Hay muchas cosas que van dentro de la Biblia y truenan. Pero sígueme, así, sígueme. Cuando me veas conectado, tú mándame la solicitud, yo te digo si puedo subirte o no puedo subirte. Si estoy en tema o no estoy en tema. Pero no tengo ningún problema. Entonces ya platicamos un poquito más. Es que no te puedo asegurar tal horario en tal lugar porque a veces yo ando ocupado. Ahorita ando aprovechando tiempo libre. De hecho, ya ando sobre el límite. Ya ando sobre el límite. Tú sígueme. Sí, de hecho. Ah, ejemplo, si quieres debatir, hay uno que sí es más, está más aplicado en cuestión de debatir. Ese ejemplo, ahorita que me recomendó la hermana. Este ejemplo, el hermano Martín Barrientos. Busque al hermano Martín Barrientos. Y ya si el hermano Martín Barrientos está disponible, se puede poner a debatir con él. Porque conmigo a veces es un poco difícil. No porque no quiera. Conmigo, ¿y por qué no con el hermanito Martín? Yo digo, cuando me veas conectado, tú mándame la solicitud. Yo te digo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Si tengo este ratito o no tengo este ratito. Entonces, voy a continuar con el tema, porque si no, creo que no voy a terminar. Déjame cuánto me queda.
Híjole, no lo voy a alcanzar a terminar ahorita. Es que le digo, son 63 versículos mínimos del Antiguo Testamento, hablando ahora sí como que dice el Seol, el infierno, lugar de sufrimiento, un tercer estado de la muerte. Entonces voy a continuar. ¿Dónde está? ¿Dónde me quedan? Jesús predicó el cielo, el infierno, sí. Protestante, muéstreme en la Biblia la palabra purgatorio y lo creo. Inmediatamente empiezan con esta. Es donde yo les digo, empiezo con la respuesta. Bueno, tú muéstrame en la Biblia la palabra Biblia y te creo. Un versículo donde la Biblia diga la palabra Biblia y que son 27 libros del Nuevo Testamento y según los protestantes, 39 del Antiguo Testamento, cuando son 46. Entonces, ¿a usted solo le interesa la palabra o la doctrina? Porque recuerden que hablamos de doctrina. Aquí hay muchos hermanitos que son protestantes, pero sí creen en la Santísima Trinidad. La palabra no existe. La palabra Santísima Trinidad, así tal, literal, no existe. La doctrina sí existe. Donde fácil se demuestra la doctrina. Lo mismo pasa con el purgatorio. Entonces, continúo aquí leyendo. Es como si yo le preguntara a usted, muéstrame dónde dice en la Biblia el diezmo debe ser entregado a un pastor protestante. Hermano, la palabra purgatorio no está en la Biblia, pero está en la doctrina. A nosotros los católicos nos interesa más la doctrina que la palabra. Le pregunto, ¿cómo cree usted en la Biblia si la palabra Biblia no está en la Biblia? ¿Cómo cree usted en la palabra, que en la Biblia es palabra de Dios, si la Biblia no lo dice? Entonces usted cree estas cosas que no están en la Biblia, porque sí, de hecho, una cosa es que creamos en la palabra de Dios y otra que diga, la Biblia es palabra de Dios. Eso no existe aquí. No existe aquí. En la Biblia no existe que diga, la Biblia es palabra de Dios. Eso es declaración de la Iglesia Católica. Ese es dogma de la Iglesia Católica. Que la Biblia es palabra de Dios. Y tiene el nombre de Biblia, precisamente porque a partir de ahí lo nombró la Iglesia Católica, ¿sí? Y es dogma de la Iglesia Católica. No es dogma protestante, es dogma de la Iglesia Católica. Si por fe tú dices yo creo en la Biblia, entonces estás creyendo en lo que estableció la Iglesia Católica. Y eso es una realidad. Entonces, que por cierto, quitaron los del Antiguo Testamento, pero la Iglesia Católica estableció no solamente de los del Antiguo Testamento, sino los del Nuevo Testamento, que son 27. Y de esos, ningún protestante quitó nada. Entonces, continuó. Nada más quitaron la parte donde los judíos no creyeron en Jesucristo, que de hecho ya habíamos hablado en otro rato. Dice, el protestante está bien, entonces muéstreme la doctrina del purgatorio en la Biblia. Quiero saber cuáles citas hablan del purgatorio, ya que ustedes los católicos lo enfocan como una segunda oportunidad, lo cual ya dijimos que no. No es una segunda oportunidad. Católico hermano, nunca vuelva a decir eso, porque de hecho es mentira de los pastores. Jamás el purgatorio, y los vuelvo a recargar, jamás el purgatorio ha sido una segunda oportunidad, jamás. Jamás ha sido una segunda oportunidad. Ni la Biblia lo dice, ni la Iglesia Católica lo dice. El protestante es el que lo dice, no la Iglesia Católica. Nunca vuelvas a decir eso. Para nosotros no es una segunda oportunidad. Y para que puedas entender la doctrina del purgatorio, es necesario que sepas que para nosotros los católicos el purgatorio, como ya lo dije, teológicamente es una cárcel, porque así lo maneja Cristo, un lugar donde se purgan las culpas, pagar por ellas y luego salir para revestirse de la gloria celestial. De hecho, sí les voy a recomendar el video que tengo yo en mi perfil, el de las 3 cárceles, que habla de las 3 cárceles. Entonces, revísenlo, chéquenlo. Ahí sí se los voy a recomendar. Fíjense, yo no sabía esto de todo lo que andaban comentando, pero sí lo que dije en el video coincide totalmente con esto. La Biblia habla, vuelvo a repetir, los que no me conocen,
apenas, en septiembre voy a cumplir apenas 4 años estudiando, no la Biblia, las diferentes Biblias. Las diferentes Biblias. No he terminado de leer la Biblia completa porque siempre me pasa de que, ay, me estoy leyendo, digamos, Génesis, y esto va relacionado con Mateo. Ay, esto de Mateo va relacionado con Apocalipsis. Esto de Apocalipsis va relacionado con Juan. Esto de Juan va relacionado con Gálatas. Y hágale cuenta que así estoy. Y muchos me han visto que así es como mis estudios bíblicos que les comparto, que yo también estoy estudiando junto con ustedes. Así es como me voy. No, no puedo leer así todo, como dice, en orden. Me cuesta trabajo leer la Biblia en orden porque siempre una palabra me atora que digo, ah, esto va relacionado con esto y con esto, con este, con este, y todo el conecte. Por eso siempre les comento que hay una teología protestante que te lleva a la Iglesia Católica. La teología protestante que te lleva a la Iglesia Católica. Y está la teología de la Iglesia Católica que te da la plenitud de Cristo. Pero está la teología protestante que te lleva precisamente a la Iglesia Católica. No puedes negar esa teología que te lleva a la Iglesia Católica. Entonces, sigo así. Lo que es la cárcel, un lugar donde se purgan lo que es lo que hace falta para revestirse de gloria. La Biblia habla reiteradamente acerca de la gran misericordia de Dios. Dios es amor, ama a sus hijos, por lo tanto el Señor demuestra misericordia para con sus hijos con el purgatorio. No quiere que nadie se condene en el infierno para siempre. Ojo, el purgatorio no es otra oportunidad. Es irrespetuoso decir eso. Es irrespetuoso decir que el purgatorio es una segunda oportunidad. Entonces, Mateo 5:25. Ahí ya vi que había llegado ¿cómo se llama este cuate? Ya se me olvidó. Un cuate que es ateo. Supuestamente, no es ateo. Se dice otro nombre. Pero ahorita nada que ver con el tema que estamos diciendo. Mateo 5:25. Y observan que esta cita, Mateo 5:25, es una parábola. Es una parábola y utiliza la palabra hasta que. Y el fragmento hasta que, y de hecho también, si aquí no la agrega, yo se las agrego. La referencia de el reino de los cielos, así, el reino de los cielos es de esta manera, así. Y el fragmento hasta que nos revela que hay opción de salida. El purgatorio es una cárcel. Es la Iglesia Católica, es la Iglesia Católica a esta doctrina o a esta enseñanza del Señor le colocó el nombre de purgatorio, pero existía como cárcel. ¿Por qué purgatorio? Pues su lugar, el purgar, el lugar de pagar. La cita dice y expresa de esta manera: ponte de acuerdo con tu adversario. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último cuadrante o centavo. Entonces, no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último cuadrante o centavo. ¿Qué quiere decir? Que de esa cárcel sí vas a salir. Y está hablando de una parábola. Y de hecho, ahorita vamos a ver con los otros versículos que está relacionado, porque me encantan los otros versículos con que está relacionado, ¿sí? Hermano, dígame, ¿a quién representa el juez? Lógicamente, el protestante tiene que decir a Jesús. A Jesús. Católico. Muy bien. Luego la cita dice, entre tanto que estás con él en el camino, esto significa, mientras vamos en camino, es decir, mientras transitamos por la vida del mundo, luego dice, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Esto significa que la persona ya ha muerto, y se presenta ante el juez Jesús, y seas echado en la cárcel. Observemos que aquí habla de una cárcel.
Esa cárcel la llamamos purgatorio. El protestante, esto se refiere más al infierno. El católico, no, no puede ser el infierno porque si observamos la parte que dice, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante o centavo, eso significa que esa alma pronto va a salir de allí. Y sepa que del infierno nadie sale. Tampoco es el cielo porque el cielo no es una cárcel donde se pagan culpas. No olvidar que Jesús muestra esta enseñanza en forma de parábola utilizando un juez, un alguacil, un enemigo y tú. Cuando dice, de cierto te digo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí cabe preguntarnos, ¿algún día saldrás de esa cárcel? Con solo examinar las palabras no saldrás hasta que ya eso nos indica que hay opción de salir, entonces el alma sale y se salva después de haber sido purificado. Hermano, eso es el purgatorio. Y en ese pasaje Jesús hace referencia a un castigo temporal que no puede ser el infierno ni tampoco el cielo. En esa parábola Dios es el juez. Si no nos hemos reconciliado con nuestro prójimo antes de ver a Dios, Dios nos pedirá cuentas por el mal que les hicimos. Nota para el católico. Esta cita bíblica fue utilizada por Tertuliano, por San Tertuliano, San Cipriano, San Jerónimo, San Ambrosio, para probar el purgatorio, porque si hay, de hecho hay una hermanita que me dijo, hay padres apostólicos, ahorita que me estoy dando cuenta de esto, hay padres apostólicos que hayan hablado del purgatorio. Estamos hablando de los primeros siglos, padres apostólicos que hayan hablado del purgatorio. Y sí, San Tertuliano, San Cipriano, San Jerónimo, San Ambrosio, para probar el purgatorio. El protestante, no estoy seguro, pero sí sé que Dios es misericordioso para con sus hijos. Católico, hermano, supongamos que un tal señor Pedro Pérez, un gran hombre, un buen ciudadano, buen esposo y padre, fíjate, Pérez, hasta es mi familiar. Buen esposo y padre, iba a misa, se confesaba, comulgaba, o sea, como buen católico, se esforzaba en ser un buen cristiano. Pero un día su esposa estaba cumpliendo años y no tenía dinero, y quería regalarle una buena sopa de gallina. Pero una noche tuvo una tentación, entró al patio del vecino y sin permiso, él robó una gallina. Y el propietario en la oscuridad no se percató que era su mejor vecino, cargó su escopeta y lo mató. Pedro, ahí quedó. Pedro, pecados no tenía, pero lo mataron robándose una gallina. Para nuestro entender, en ese Dios que dice la Biblia que es amor y rico en misericordia, ¿usted cree que con el único error que cometió Pedro, sea condenado al infierno por toda una eternidad por robarse una gallina? ¿Acaso Dios no le tomaría en cuenta los 50 años que tenía Pedro de buen hombre, buen padre, buen cristiano? Y el protestante, lamentablemente, es condenado al infierno. De hecho, esto es alguno que sí llegan a decir, que nada más por esa gallina que se robó al final, lamentablemente es condenado al infierno. Él robó, es un pecado contra los mandamientos de Dios y no estoy de acuerdo con usted. ¿Tiene alguna otra cita? El católico, le invito, hermano, a analizar cuidadosamente el relato anterior. Leamos ahora Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Y traten de observar que San Pablo enseña que si una persona muere y se presenta ante el juez, y sus obras serán probadas y purificadas en el fuego, así fueron buenas, se salva. Si fueron malas, se condena, y ponga la lupa donde dice que será salvo. La cita expresa lo siguiente: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque aquel día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo,
aunque así como por el fuego. Aquí está la doctrina del purgatorio. Entonces el protestante, trate de explicarme mejor la cita, pues no veo que sea purgatorio. Y de hecho sí, no lo ven. No lo ven así. Ok, analicemos cuidadosamente la cita. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Esto significa que en el día de nuestro juicio, cada cual presentará sus obras de todo lo que hizo en el transcurso de su vida. Hermano, observar cómo fue modificado en tu Biblia este fragmento por las sociedades bíblicas para distanciar un poco la doctrina católica. Pues en tu Biblia dice, la doctrina de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, ¿sí? El fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aquí esta parte, recibirá recompensa. Si la obra si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Está más compleja de interpretar. En cambio, la Biblia católica dice, pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio. Esta palabrita, se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrán con fuego y el fuego probarán la clase de trabajo de cada uno haya hecho. Esa palabra del juicio, cambia mucho, ¿sí? Porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Esto significa que el fuego es el elemento que va a absorber y purificar nuestras obras. Separará las obras buenas de las malas, y el juez juzgará y las purificará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Esto quiere decir que si lo que prevalecen son muchas obras buenas, habrá una recompensa. Pero si éstas se queman, sufrirán con un fuego purificador. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí no cabe la menor duda de que el alma se salva, pero debe pasar primero por una etapa dolorosa de purificación y sufrimiento, y por supuesto dependiendo del juicio y de sus pecados. Después del fuego hay una salvación. Es lo mismo que decir, el alma se salvará, pero como quien es primero probado por el fuego. Hermano, te pregunto ahora, ¿será salvo o no será salvo esta persona que tuvo 50 años de buen cristiano y el último día se le ocurrió robarse una gallina? Claro que va a ser salvo, sí. Hasta que pague, y que se robó la gallina, por ahí dicen, entrará al cielo hasta que haya pagado hasta la última pluma de esa gallina que se robó. Voy a leerles algo que no tienen los hermanitos protestantes. Sabiduría capítulo 3, porque de hecho es toda la referencia. Sabiduría capítulo 3, para que lo entiendan mucho mejor. Sabiduría capítulo 3. Pues aquí estás. ¿Cuánto tiempo? Ya me pasé mucho de tiempo. Aquí está. Sabiduría capítulo 3. Fíjense cómo inicia así. Y estamos hablando de estas personas que ya fallecieron y con una esperanza su vista puesta en Dios. En cambio, las almas de los justos están en manos de Dios y no les alcanzará tormento alguno. Estamos hablando del cuerpo ahorita, ¿sí? El cuerpo murieron, están en las manos de Dios. Y atento con esta palabra de no les alcanzará tormento alguno. ¿Por qué dice tormento alguno? Ya no les va a alcanzar. ¿Qué es lo del purgatorio? ¿Qué no aplicaba aquí? Sigamos leyendo. A los ojos de los insensatos pareció habían muerto el cuerpo. Ahí está el cuerpo, y lo están viendo, ahí está el cuerpecito. Se tuvo por quebranto su salida y su partida de entre nosotros por completa destrucción. Pero ellos están en paz. Hablamos del alma, ¿sí? Aunque a juicio de los hombres hayan sufrido castigos todo lo que sucedió en vida.
su esperanza estaba llena de inmortalidad. Su esperanza, con su objetivo, Dios, la inmortalidad que da Dios. Por una corta corrección, recibirán largos beneficios. Hay una corrección. O sea, esta limpieza, esta purificación, por una corta corrección, recibirán largos beneficios, pues Dios los sometió a prueba y los halló dignos de sí. Los somete a prueba, los purifica. Lo mismo que anda comentando 1 Corintios, capítulo 1, versículo 13, así. Como oro en el crisol los probó y como holocausto los aceptó, los hizo pasar al fuego. Entonces, y el día de su visita resplandecerán y como chispas en rastrojo recorrerán, así, digo, correrán. Entonces, están probados a fuego, han sido sometidos a prueba, tienen una corta corrección, que esperamos todo sea corta, una corta corrección, esa purificación que hace falta para entrar al reino de los cielos. Eso no sé si venía aquí en la lección, pero de todos modos se las adelanté. Entonces, ¿la persona será salva o no será salva? Sí va a ser salva. Claro que sí. Allí habla de una opción de salvarse. No hay duda que sí, pero todo dependerá de las obras de cada cual. Por eso los católicos enseñamos que la misericordia de Dios es tan grande e infinita que solo Dios sabe dónde va el alma de cada cual. Hermano, ¿no ves extraño que San Pablo en esta cita habla de juicio, obras, fuego, purificación y salvación? Son palabras claves que revelan algo. Ahora analicemos la misma cita, pero con la Biblia católica, el cual expresa, pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Así ven cómo concuerda todo con lo que es sabiduría. Si lo que construyó es resistente, recibirá su pago. Pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo, aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa por el fuego. No hay duda de que en la Biblia católica el pasaje es presentado de manera más clara. Otra versión católica dice, llegará a saberse como cada uno trabajó. El día del juicio lo dará a conocer porque en el fuego todo se descubrirá. El fuego probará la obra de cada cual. Si su obra resiste el fuego, será premiado. Pero si es obra que se convierte en cenizas, él mismo tendrá que pagar. Otra vez, como dice, en la cárcel, pagar hasta el último centavo. Vas a salir de esa cárcel. Hay algo que tienes que pagar, hay algo que tienes que purificar. Él mismo tendrá que pagar. Y él se salvará, pero como quien pasa por fuego. La misma cita bíblica, pero en otra versión de la misma Biblia católica. De manera que hay fuego después de la muerte que, diferente al del infierno, es temporal. El alma que por allí pasa se salvará. A ese estado de purgatorio le llamamos, ese estado de purgación le llamamos el purgatorio. Nota, la palabra purgatorio significa purificar, o sea, purgar en el fuego. Otra cita, déjenme ver si... ¿Cuánto me queda si no para agregar al día de mañana? No, sí, la termino. La termino mejor, ya es poquito. Ya para lo que me manden el día de mañana. Recuerden que todo esto me lo han enviado para lectura en Telegram. En Telegram, así. Y por eso se los estoy leyendo e intento... por eso normalmente cuando estoy en la lectura no subo otros hermanitos ni católicos ni protestantes porque quiero terminar bien esto y los dejo hasta el final si es que me queda tiempo. Ahorita la verdad no me va a quedar tiempo. Y en otros días que ando conectado, que no ando así en lectura, sino que ando, digamos, un tema un poquito más libre, sí dejo subir otros hermanitos que a veces llegan y me hacen preguntas. Ejemplo, anoche, ya ven que anoche creo que me iba a ir a las 10 de la noche. Subieron otros dos hermanitos que tenían unas dudas y nos fuimos como hasta las 12:30. Porque por esas dudas que andábamos revisando en la Biblia. Entonces, y no era ningún debate, eran preguntas serias de hermanitos católicos. Entonces, y nos tardamos todo eso, imagínense. Entonces, otra cita,
Mateo 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra o insulto contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mateo 12:32. Y atentos con esto. Cualquiera que dijera alguna palabra o insulto contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable o calumnie contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el otro. Entonces, hay pecados. Fíjate, no olvidemos la parte que dice, ni en este mundo, ni en el otro. Esta cita dice Mateo y enseña que cuando una persona muere, hay opción al perdón. Pero si alguien blasfema contra el Espíritu Santo, no será perdonado, ni en este mundo, ni en el otro. Estamos hablando de la otra vida. Hay pecados que se perdonan en esta vida, o son limpiados en esta vida, y hay pecados que son limpiados en la otra vida, la purificación. Hay aquí un dato importante, pues habla de dos lugares o dos estados de los muertos, es decir, si aquí en la tierra no se perdonó, tampoco en el purgatorio. Eso es lo que quiere decir y lo que la palabra expresa, ni en este mundo ni en el otro. El pecado es imperdonable delante de Dios cuando no se reconoce que el Espíritu Santo es sagrado. Dicho de otra manera, la cita en castellano está diciendo, a cualquiera que insulte a Jesucristo le será perdonado, pero al que hable o calumnie contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni aquí en la tierra, ni en el otro mundo que es el purgatorio. Estos pecados que sí se perdonan en la otra vida, ¿dónde se perdonan? ¿En el infierno? Claro que no. No puede ser porque en el infierno no hay redención. En el cielo tampoco, porque nada manchado entrará allá, y se los vuelvo a repetir, nada manchado entrará allá, Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, y vuelvo a repetir, Apocalipsis 21, 27, nada manchado entra en el reino de los cielos. Evidentemente habla de un tercer lugar en la otra vida donde sí se perdonan. Nota para el católico, esta cita los padres de la iglesia la usaron para probar el purgatorio, que fue San Agustín y San Gregorio Magno. Estoy hablando de referencias de padres apostólicos, padres de la iglesia que usaron estas citas para probar el purgatorio. San Agustín y San Gregorio Magno. De hecho, ya mencionamos otros con anterioridad. Otra cita es Hebreos capítulo 12, versículo 23. Hebreos 12, 23. Este pasaje habla de personas que llegaron al cielo por ser justos, pero también habla de aquellos que tuvieron que ser purificados para poder alcanzar la gloria, pues dice, de hecho es Hebreos capítulo 12, lo pueden leer desde el 22, el 23 y termina en 24. Dice, y asamblea de los Dice, y asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios, juez universal, y a los espíritus de los justos, llegados ya a su perfección. Ya están perfectos, los que están ya son santos, ya están perfectos. Observar que cuando dice, y a los espíritus de los justos, llegados ya a su perfección, está diciendo que ya alcanzaron su perfección con la purificación. Otra cita, Filipenses capítulo 2, versículo 10. Filipenses capítulo 2, versículo 10. El limbo no existe. El limbo no es doctrina, ni ha sido doctrina de la Iglesia Católica, ni dogma. Ni doctrina ni dogma. Se comentaba, pero jamás ha sido ni doctrina ni dogma. Se comentaba, pero jamás ha sido doctrina ni dogma. Limbo jamás ha sido reconocido así. Varios hermanitos protestantes se quedaron con esa idea de que es dogma de la iglesia. No, es ni doctrina ni dogma, se comentaba. Hasta que un papa llegó y dijo a todo el mundo, ¿sabes qué? Esto no es ni doctrina ni dogma, eso no existe. Se los dejó claro al mundo, eso no existe. Creo que fue papa, no me acuerdo si fue el papa Benedicto o si fue el papa Juan Pablo, no me acuerdo cuál de los, uno de estos dos papas fue el que dijo, esto de lo que es el limbo no existe, ni es dogma, ni es doctrina. Entonces, atentos con eso. Se comentaba, pero jamás ni fue doctrina ni dogma. Filipenses 2:10.
para que ante el nombre de Jesús, para nada más rápido en cuestión de limbo es un no sé, limbo es un desconocemos el lugar, en ese sentido. Pues, tenía ese nombre, se le decía limbo porque era un lugar que no sabíamos. Esa era la respuesta, es que no sabemos. Entonces jamás fue ni doctrina ni dogma. Filipenses 2:10. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos. Vuelvo a repetir, Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos. Observar que dice en los abismos puede entenderse como una referencia al purgatorio, cuyos habitantes, a diferencia de lo que es el infierno, mantienen su fidelidad a Cristo y doblan rodilla. Es más, vamos a ver qué dice la protestante. Déjame ver cómo lo dice aquí la protestante. Filipenses 2:10. A ver cómo lo pusieron aquí. Esa sí no la he revisado aquí. Sí, porque los del infierno no van a doblar rodilla ante Dios. Ahí me fui a Filemón. ¿Dónde estás? Filipenses. Esta se las voy a leer también, Filipenses 2:10. Aunque ya me dice aquí, pero de todos modos vamos a leerla. Sí, es la misma. Nada más que la ponen con un nombre diferente. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Por eso como que no lo entienden los hermanitos porque les cambiaron la palabra. Esta palabra la modificaron, que son los abismos. De hecho, chequenla en el griego. Revísenla en el griego. Vean el griego. Sí. Si ya encontramos algo medio raro, a la hora que revisan el griego, en el interlineal, dicen, ay, aquí hay algo raro. Entonces, Judas 1, 22, 23. Otro versículo, Judas, versículo 1, 22 y 23. Que dice, bueno, abrimos referencia a purgatorio. Judas 1, 22 y 23. Muestren comprensión con los que dudan. A unos salvarlos arrancándolos del fuego. Si observamos bien el pasaje, no puede ser el infierno porque habla de salvarlos de allí. Del infierno nadie sale. Solo Cristo puede salvar a la gente del fuego del infierno, pero nuestras oraciones y sufragios pueden ayudar a quienes sufren el purgatorio. Vuelvo a repetir, Judas 1, 22 y 23. Muestren comprensión con los que dudan, a unos salvadlos arrancándolos del fuego. Y vuelvo a decir, si observamos bien, el pasaje no puede ser el infierno, porque habla de salvarlos de allí. Del infierno nadie sale. Solo Cristo puede salvar a la gente del fuego del infierno, pero nuestras oraciones y sufragios pueden ayudar a quienes sufren en el purgatorio. Respuesta protestante. Tengo la impresión de que estás manipulando las escrituras. Así es la misma que siempre me dicen a mí. Está manipulando las escrituras. Creo que no hay citas bíblicas que hablen de purgar o purificar. Católico. No digas eso, hermano. No estoy manipulando las escrituras. Es más, se las estamos leyendo directamente. No se están manipulando las escrituras. Y si hay más citas, por supuesto, no utilizan la palabra purgatorio. Pero sí, implícitamente podemos encontrar el concepto de una purificación posterior a la muerte, que es en el que consiste el purgatorio. Probablemente San Pablo, que era un conocedor de la ley, se inspiraría en pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 66:10 dice, tú nos probaste, oh Dios, nos purgaste cual se purga la plata. Salmo 66:10, tú nos probaste, oh Dios, nos purgaste cual se purga la plata. Por eso la referencia nosotros decimos de purgatorio, del purgar, del purificar. Malaquías capítulo 3, versículo 2 y 3. De hecho, fíjense, vamos a ver cómo lo dice la protestante, porque hay un detalle en la protestante. Salmo 66:10. Fíjense, Salmo 66:10. Y les vuelvo a decir, revísenle desde el griego la traducción. Y van a encontrarse cosas interesantes. 66:10. Que dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. O sea, ya la cambiaste.
Tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. ¿Cómo se afina la plata? ¿Cómo se purifica la plata? Se purga a fuego. Entonces, por esa razón también les cuesta más trabajo a los hermanitos protestantes encontrar esa relación, debido a ciertas palabras modificadas. Pues decir, no, vamos a verla, fíjense cómo lo dice la protestante. Tú nos probaste, oh Dios, nos purgaste cual se purga la plata. Malaquías 3, versículos 2 y 3. Esta cita dice claramente que el juez aparecerá y vendrá a juzgar. Malaquías 3, versículos 2 y 3. El profeta Malaquías compara al Señor como fuego que funde y lejía que lava. Se sentará para fundir, purgar y purificar. La cita dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como el fuego purificador y como jabón de lavadores, así, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque la limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Dios ofrenda en justicia. ¿Sí? ¿Cómo estamos? Ahora sí, algo más completo. Malaquías capítulo 3, versículos 2 y 3. Se lo leo de la Biblia protestante. Vamos a ver, Malaquías. ¿Dónde estás? Malaquías. Aquí estás. Malaquías 3, 2 y 3. Fíjense cómo lo dice así. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Fuego purificador. Siempre estamos en el fuego purificador. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. En esta de la palabra afinar, ya vimos que es prácticamente lo de purgar, ¿sí? Porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y a como plata y traerá a Yahvé ofrenda en justicia. Déjenme leérselas aquí ahora déjenme ver aquí. A ver si la dice exactamente igual. Vamos a ver. Malaquías, aquí estás. Malaquías, capítulo 3, capítulo 2, versículo 3, me fue. Ah, no, sí, es esta. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién la tendrá en pie cuando aparezca? Porque Él es como el fuego fundidor y como lejía de lavandero. Se sentará para fundir y purgar. Entonces, ya como que va en cuestión de purgatorio, se sentará para fundir y purgar, purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata, estamos hablando, lo que es ponerlos a fuego, y serán para Yahvé los que presentan la oblación en justicia. Si ven ahora cómo el concepto, a la hora de leer, como que ya nos vamos enfocando donde tiene que ser. Entonces, Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9. En este pasaje, Zacarías habla de un oráculo, una profecía. Habrá una exterminación, personas perecerán y otra parte de la humanidad no se tocará. Y dice claramente que los que perecieron serán metidos en el fuego, serán purgados. Dice algo como se purga el oro y la plata y los probaré como se prueba el oro. Y la cita dice, acontecerá en toda la tierra, dice Dios que las 2/3 serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella y meteré en fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Dios es mi Dios. Curiosamente, San Pablo usa las mismas palabras claves leídas en estas citas: fuego, purificación, condenación y salvación. Y atentos para lo que, como dice la segunda parte, que sería el día de mañana. Perdón si de repente no les hice tanto caso a los comentarios, hermanitos. Y es que a veces no tengo tanta chance de explicar. Hay una disculpa. El limbo, donde que, bueno, eso ya te la comenté así de manera breve. Entonces, hermanitos, termino con esta oración. Digo, hasta me pasé de tiempo. Saben muchos de ustedes que normalmente como que me quedo hasta la 1.
Ahorita porque tuve oportunidad, pero normalmente hasta la 1 me quedo, ya me pasé 1 hora. Pero sí hay padres, padres de la iglesia que comentan acerca del purgatorio. Inclusive, hay algo que también comentan los judíos acerca de una purificación. También los judíos lo comentan acerca de una purificación. Ahorita me acordé, porque esto también me acordé de un rabino que andaba explicando acerca de la purificación de las almas de los espíritus. Entonces, termino con esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperen un poquito, hermano. Soberano y eterno Dios, gracias por tu palabra que nos transmites con los estudios de apologética católica. Ayúdanos para que siempre tu Santo Espíritu siga iluminándonos y tu palabra continúe siendo lámpara para nuestros pasos y luz de nuestros senderos. Disipa toda tiniebla de error y permítenos cada día una fe más firme y sólida, que podamos ser tus fieles colaboradores en tu plan de salvar a los que se desvían del verdadero camino. Ayúdanos a no desmayar y a perseverar hasta el final. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanitos, el día de mañana, a las 11 de la mañana, hora, pasadito a las 11 de la mañana, hora México, me vuelvo a conectar. A veces me conecto un poquito más tarde, a veces un poquito más temprano. Para terminar bien lo que es el tema, una segunda parte que me van a enviar. Yo estoy seguro que lo que es el Mateo capítulo, Mateo 5:25, Mateo 5:25, de hecho me lo van a relacionar, o así yo se lo voy a relacionar. El de Mateo 5:25 con lo que es parece que es el de Mateo 18. Déjenme recordar si es Mateo 18. Sí, Mateo 18. De el versículo 23 en adelante, que de hecho tiene mucho que ver con el Padre Nuestro. Si no lo dice en la lección, yo se los leo aparte. Se me hace que sería o el miércoles o el jueves, o si no se los rectifico en resumen el día jueves, que ese día recuerden que se los tengo así como exclusivos a lo que es los de cadena católica, lo que es un tema así en resumen en especial. Entonces, hermanitos, cuídense mucho, bendiciones, me retiro. Gracias a los que se quedaron conectados buen ratito, pues sí, somos una buena cantidad, estamos 87 aquí. Gracias, hermanitos, por escucharme en lo que es en este horario. Por poner atención, gracias a los que respetaron, algunos hermanitos, sé que aquí hay algunos hermanitos protestantes que dijeron, lo voy a escuchar al muchacho, a ver qué es lo que anda comentando. A los católicos, igual, muchas gracias por quedarse todo este momento. Recuerden que todo esto queda grabado en YouTube, las lecciones las subo a YouTube, en la misma página de Hablemos con Biblia, en mi perfil, ahí queda grabado para YouTube. Ahí está también el link que los lleva a Telegram, donde me mandan estas lecciones. Yo lo que hago es nada más leérselos, se los leo nada más. Y ahí en Telegram ustedes pueden volverlo a leer, o si no, pueden checar lo que son los videos. Y ya, simplemente igual cualquier duda, pregunta, recuerden tanto en los comentarios cuando está relacionada al tema, ahí lo que son los moderadores me ayudan mucho. Y cuando no es parte del tema, pues muchas veces pues como que no le hago tanto caso. ¿Algún comentario sobre la gran tribulación? Sí, pregúntenle a algún hermano que crea acerca de que los 7 años de tribulación, ¿dónde está en la Biblia? Porque tiene que ver con lo del famoso rapto, sí, que yo ya les he comentado. Lo del rapto se hizo más publicidad a partir de un libro de ciencia ficción, no de la Biblia, de un libro de ciencia ficción que agarró ciertos versículos, y de ahí se hicieron todo un libro, toda una doctrina, de un libro de ciencia ficción, y en ese libro de ciencia ficción habla de los 7 años de tribulación, y porque esto se los he preguntado a los hermanitos protestantes, que ves que viene el día de la gran tribulación, Cristo viene pronto. Y hay varios a quienes se les he preguntado, si alguno de ustedes tiene la respuesta, perfecto, ¿dónde está en la Biblia? O sea, muchos de ellos que son pura Biblia. ¿Dónde están los 7 años de tribulación? A mí no me han dado respuesta. Me dicen, es que es una referencia a lo de Daniel. No, no, no. Así como me reclaman lo de la doctrina, digo lo de la palabra purgatorio, ¿dónde aparecen 7 años de tribulación? Es que referencia a Daniel, no sé qué tanto. No, pero
que diga los 7 años. ¿Dónde sacaste los 7 años? Entonces, hermanitos, ahora sí me despido, porque luego tengo unos compromisos. Cuídense mucho, bendiciones. Gracias por estar conectados. Gracias por compartir aquí junto conmigo. Mañana me vuelvo a conectar como a las pasadita a las 11 de la mañana, hora México. Bendiciones, cuídense mucho. Nos vemos.